¿Estás de acuerdo? Señor. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos al espacio de formación continuada de la Unidad Regional Valle del Cauca del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, un espacio de compartir ciencia, saberes y diferentes iniciativas que se están desarrollando a lo largo y ancho del país y del mundo, ¿por qué no?, alrededor del ámbito farmacéutico. Esta noche, pues, tenemos un invitado especial, un colega que además contribuye a las diferentes actividades gremiales, como es el doctor Edgardo José Esquivia Cueter. ¿Lo pronuncié bien, Edgardo? Sí. Gracias. Edgardo es máster en Sistemas Integrados de Gestión de la Universidad Camilo José Cela y certificado por Bureau Veritas. Es químico farmacéutico egresado de la Universidad del Atlántico, auditor interno en BPM y Hazard, del certificado por Grupo Élite. Cuenta con 30 años de experticia en la implementación y gestión del sistema BPM y Hazard en industrias procesadoras de alimento, así como en procesos de la industria farmacéutica, cosmética y del sector salud. Por ello, hoy Edgardo nos va a ilustrar con la charla titulada Hazard aplicado a la industria farmacéutica. Como ustedes saben, Hazard es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, donde pues clásicamente se utilizan alimentos, pero hoy vamos a ver cómo también se desarrolla su aplicación en otros sectores de los productos farmacéuticos. Entonces, pues les damos la bienvenida, Edgardo, a ustedes también por estarnos acompañando. Muchísimas gracias por el apoyo, por estar acá. Recuerden que pueden anotar las preguntas en el chat para ser formuladas al final o levantar la herramienta de la manito, hacer uso de esa herramienta de la plataforma para iniciar hacer sus preguntas que tengan con respecto al tema. Agradecemos que mantengan los micrófonos cerrados y bueno, muchísimas gracias, Edgar, por participar como conferencista. Por favor, puedes iniciar la conferencia. Ok. Bueno, para todos, una feliz noche y buenas noches. Eh, Tenemos para este jueves farmacéutico una exposición sobre HACCP aplicado a la industria farmacéutica y a la industria similar, lo que yo he denominado inocuidad farma. Este sistema es un sistema de gestión que normalmente es aplicado a los alimentos. Vamos a avanzar aquí. Bueno, el objetivo de esta charla, de esta conferencia, es mejor dicho, es una propuesta porque realmente a nivel mundial HACCP no se está aplicando a la industria farmacéutica. La idea es presentar un perfil general de todo el sistema y mostrarlo como una nueva opción para el control de la inocuidad para la industria farmacéutica. Es la propuesta. Inicialmente dije que se usó para alimentos, luego se fue usando para otras industrias. Incluso hace 3 años se usó lo viene usando Hazard para aplicarlo en la Toyota, en Japón. Entonces, ustedes pueden mirar allí pues la gran utilidad que tiene este sistema de gestión. Empecemos con esta pregunta. Cuando nosotros compramos o adquirimos o nos suministran un medicamento, un servicio farmacéutico, una droguería, una farmacia, ¿qué esperamos de ese medicamento? Esa es la pregunta. Lógicamente ustedes me van a contestar que de pronto pues que me cure, que me calme, que sea un medicamento de alta calidad,
que al menos pues los síntomas que presento desaparezcan. Esa es la respuesta lógica, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues teniendo en cuenta esa respuesta a esa pregunta, los laboratorios deberían primero garantizar la superioridad de ese producto, entregar calidad y entregar un producto inocuo. Este producto, esta parte que decimos inocuo, tiene que ver es con no con el principio activo, porque recordemos que los principios activos pueden tener reacciones adversas a los medicamentos, pueden tener efectos secundarios. Entonces, esto no está incluido en la parte de HACCP plenamente, pero podemos decir que en un sistema HACCP para la industria farmacéutica debería considerarse tanto todos los contaminantes pirógenos, digamos así, como también el efecto secundario y la RAN de los principios activos. Antes de iniciar la explicación de cómo se aplicaría HACCP a la industria farmacéutica, debemos saber qué es inocuidad farmacéutica. Entonces encontramos esta definición que dice que es el atributo de un medicamento que garantiza que su consumo no afectaría negativamente la salud del cliente, del paciente, perdón. Sí, eso es realmente lo que es la inocuidad. Igualmente en los alimentos, en alimentos uno dice simplemente, la inocuidad de un alimento es que no produzca daño en el consumidor o en el que ingiere ese alimento. Para el caso de los medicamentos sería que no afecte negativamente la salud del paciente. HACCP viene de una sigla que en español significa análisis de peligros y puntos críticos de control, como se dijo al inicio, y por la doctora Yasmín, y está basado principalmente en el análisis de riesgos, los riesgos que se pueden presentar en un proceso industrial farmacéutico. Y ese análisis y ese sistema o esa aplicación está basado en dos columnas principales. La primera columna es el análisis de peligros y puntos de control crítico. Análisis de peligros y puntos de control crítico. O sea, cuáles son los peligros que existen en el proceso y qué puntos tenemos que controlar para que esos peligros no nos contaminen el medicamento. Y lo otro es que HACCP se fundamenta en otro pilar, nuestra columna, digamos, y es en prevenir. HACCP no cura, previene, todo es por prevención. Se adelanta a los hechos que puedan suceder durante el procesamiento de los medicamentos. Como dijimos ahorita, el HACCP no es curativo, es preventivo. Y ese es el fundamento principal, prevención del riesgo en el proceso de elaboración de un medicamento. Vamos a hacer una breve historia de HACCP, ¿no? Porque es importante de dónde viene HACCP. HACCP comienza desde desde el programa espacial de Estados Unidos, cuando se lanzó el Apolo 11, creo que fue en el año 68, 69, no recuerdo bien, em, cuando fue el hombre a la luna, en- ellos tenían que enviar, ellos tenían que enviar, los tres astronautas tenían que llevar alimentos sanos, alimentos que no les fuesen a causar, por ejemplo, una diarrea. Imagínense una diarrea allá en la luna. Entonces, tuvieron que recurrir a este procedimiento y se asesoraron con la Armada de Estados Unidos y una empresa que es
Pillsbury, una empresa de alimentos, y entre los tres elaboraron lo que es el HACCP que hoy tenemos, porque no se podían dar el lujo de que los tres astronautas que viajaron a la Luna se pudieran enfermar por intermedio de los alimentos que iban a ingerir. Esto después de que dio resultados, muy buenos resultados en la aplicación en la Luna, cuando fueron a los tres astronautas, fue perfeccionado poco a poco por la Comisión Internacional de Microbiología y Especificaciones de Alimentos. Más tarde, pues, los, el Codex Alimentarius lo perfeccionó también, lo siguió armando completamente el sistema de gestión. Incluso los japoneses también intervinieron, que finalmente pues la Toyota lo tiene hoy implementado en su fábrica de producción de vehículos. Y en el año 2005 el sistema ISO, el Sistema Estándar Internacional, que es un organismo de la ONU, lo implementa como sistema de gestión de inocuidad en el año 2005. Lo que hoy llamamos ISO 22000. Por lo tanto, el Código Alimentario lo fue perfeccionando eh, por medio de la FAO y la OMS, que son organizaciones de la ONU, y la hizo cuando en 2005 implementó el sistema de gestión ISO 22000 o HACCP. Pero resulta que la ISO no tiene un sistema de gestión de inocuidad farmacéutica, no lo ha creado. Entonces allí nace mi inquietud, ¿por qué no aplicarlo y crearlo para la industria farmacéutica? Por ejemplo, ISO 15378, que es un sistema de control de gestión para los materiales de embalaje primario para los medicamentos. Tiene el 13485 para los productos sanitarios, o sea, los dispositivos médicos. Tiene el 45001, que es gestión de la seguridad y salud laboral, y tiene la 28000, seguridad de supply chain o cadena de abastecimiento. Pero no, como ven ustedes, no hay un sistema de gestión de inocuidad para los productos de farmacéuticos. En Colombia, el marco legal de Colombia, tenemos la resolución 730, que es para los productos que se exportan, lo de la industria, la parte pesquera, los productos de la pesca. Eso se adoptó el HACCP en el año 1998. Tenemos el decreto 60 del año 2002, que es el sistema HACCP de Colombia, que salió antes de del ISO 22000, salió 3 años antes. Colombia fue pionero en esto, en aplicarlo a nivel mundial. Tenemos el decreto 1500, que es sobre las carnes, productos cárnicos, que sugiere, recomienda el uso del programa HACCP para el control de la inocuidad, para el control de los peligros en las plantas de beneficio. Y tenemos la resolución 2674, que es de alimentos, donde se sugiere que se use HACCP como sistema de control para las plantas de alimentos en Colombia. Como ven ustedes, este resumen lo que nos indica es que en la industria farmacéutica no tenemos un sistema de gestión adecuado o dedicado específicamente para el control de los medicamentos en su proceso de fabricación. ¿Cómo funciona HACCP? Vamos a verlo ahora, cómo funciona HACCP. HACCP tiene
prerequisitos. El sistema de gestión de inocuidad tiene unos prerequisitos que serían los mismos para la industria de alimentos. Tiene que tener implementado BPM, obligatorio en Colombia para la industria farmacéutica. Tiene que tener un programa de capacitación extensa. Tiene que tener un programa de calibración de equipo. Esto es obligatorio en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en la industria de alimentos. Tiene que tener un mantenimiento preventivo y predictivo, porque como el sistema de inocuidad es preventivo, la predicción también es parte de ese sistema preventivo. Entonces, prever, no solamente prever qué va a pasar en un equipo o en un proceso, en una etapa del proceso, sino que predecir, sugerir qué podría pasar para controlarlo. Tiene que tener un programa de saneamiento, que eso lo conocemos todos nosotros, los programas de saneamiento que tiene que ver con el control de plaga, con limpieza y desinfección, control de proveedores. Esto es básico porque ahí recibimos nosotros la retroalimentación por el programa de PQRS. Debe tener un plan de muestreo establecido, un plan pero pleno, exhaustivo. Un plan de muestreo es cada cuánto se recogen las muestras del proceso y se analizan. Eso debe tener día, tiempo, horas, frecuencia y todos los demás datos necesarios como especificaciones, acciones, acciones correctivas, no corrección, sino acciones correctivas. Las acciones correctivas para el sistema de inocuidad es aquella que cuando usted ve que se está desviando el curso del proceso, se está desviando hacia una contaminación o para salirse del rango de control, hay que tomar acciones correctivas. Diferente a la corrección es que se salió del, 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 de su rango y entonces recurrimos a reconsiderar, hacer una siembra, si es para la parte de microbiología, poner en cuarentena el producto, en caso de alimentos, ¿no? Poner en cuarentena, hacer una siembra, a ver si es un microorganismo patógeno o no patógeno, y si el microorganismo sobrevivió, se multiplicó o, o qué pasó con él. Usted tiene que tener un plan de muestreo exhaustivo. Y la trazabilidad es el otro prerequisito que ustedes saben, la trazabilidad en algunos sistemas le llaman batch record, en otros le llaman hoja de ruta del producto. Está toda la historia del producto farmacéutico. No desde que llega a la empresa el material y desde que se entrega, no, señor. La trazabilidad para la inocuidad de los productos farmacéuticos y también de los alimentos viene desde supply chain, es decir, desde la cadena de abastecimiento, desde aquella persona que elabora la materia prima, digamos así, primaria, desde aquel que produce el envase o aquel que produce el material para el envase, para el empaque, hasta cuando el consumidor lo utiliza, el cliente, el paciente lo utiliza y hace una retroalimentación. Esa trazabilidad debe estar documentada. Además de estos prerequisitos, pues son importantes otros más que tienen que ver con el control de equipos, etcétera, etcétera. Bueno, para el sistema HACCP, ¿cómo funciona? Tiene 5 pasos preliminares. Antes de empezar, si ya cumplimos los prerequisitos, el siguiente paso es formar un equipo HACCP. Ese equipo HACCP debe ser multidisciplinario. Debe tener una persona de la alta gerencia, que es difícil de conseguir en una empresa. Este ha sido mi mayor problema o inconveniente cuando implemento HACCP en una planta de alimentos. Eh, el gerente ya se involucra cuando ve que el INVIMA comienza por ejemplo, a
a poner sobre la mesa aquellas fallas que presenta la empresa. Entonces, en la formación del equipo debe ser multidisciplinario, debe tener operadores del proceso, debe tener mandos medios. La persona que compra es muy importante. La de control de calidad debe tener un representante del control de calidad, mandos medios de la parte administrativa, de la gerencia. Se tiene que hacer una descripción del producto, sí, porque si no hacemos la descripción del producto no sabemos. El sistema de inocuidad se hace, se hace por producto y al final se puede implementar en una línea, pero una empresa no puede implementarlo de una para toda la empresa porque se volverían locos con tanto control. Primero, implementarles esa experiencia con un producto. Después lo hacemos con todos los productos de una misma línea y así vamos armando todo la empresa o la compañía. Entonces, la descripción del producto es importante porque tenemos que saber, y si bien un auditor debe saber de qué estamos hablando. El uso previsto del producto. El uso previsto del producto es la dosis, para quién va dirigido, para qué tipos de enfermos, sí, para qué enfermedades va, quiénes no lo pueden, todo lo que tiene que ver con contraindicaciones, efectos adversos, efectos secundarios, RAN, eso va en el uso previsto del producto. Elaboración del diagrama de flujo. Un diagrama de flujo creo que todos lo conocemos porque eso, pues hemos tenido mucho la experiencia de trabajar en procesos y para todo proceso se necesita tener un diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo de cómo se elabora ese medicamento. Y eso lo hacemos en la mesa de trabajo con el equipo HACCP. Es el núcleo principal del sistema de inocuidad es el equipo HACCP. Si no funciona el equipo HACCP, esto no va a funcionar. El equipo debe elaborar el diagrama de flujo. Eso lo hacen, por ejemplo, en una mesa se reúnen, ¿no? Viene este paso, después pasa esto, después viene esto, pasa por el pasteurizador o pasa por el esterilizador, luego pasa a la llenadora o pasa a la máquina que hace las ampollas, las ampolletas, pues sí, todo el proceso. Y luego que esté el diagrama de flujo, pasamos a validarlo in situ. Es decir, se va a la planta, a piso de planta, y se comprueba paso por paso todo que quede bien completo. Este diagrama de flujo lo vamos a utilizar porque ahí vamos a poner un asterisco, un puntico, una raya roja o un punto rojo o lo que sea para marcar dónde vamos a establecer los puntos de control. Los puntos de control donde vamos a controlar la contaminación. Esos son los 5 pasos preliminares de HACCP. Preliminares, es decir, antes de implementar HACCP. Si tienen preguntas, pues vayan anotándolas y al final pues las podemos hacer. Bueno, hay que definir qué es un peligro, porque yo les vengo hablando de los peligros que se pueden presentar en la industria farmacéutica. Los peligros pueden ser un agente físico, un agente químico o uno microbiológico, que puede estar presente en un producto o en el proceso en el proceso de la industria farmacéutica y que puede causar un efecto adverso para la salud. Eso está en el decreto 60 de inocuidad, el decreto 60 aquí en Colombia. Eh, También podemos decir que es una propiedad que puede generar un efecto inaceptable. Y este efecto inaceptable en un producto farmacéutico es un riesgo para el paciente, para el cliente. Y este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia. Eso es como cuando usted va por la calle y hay un hueco en la calle. Ese hueco, un hueco que hicieron en una zanja para meter una tubería, ese hueco es un peligro. Ese hueco es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? Que usted se vaya dentro del hueco. Entonces vienen dos definiciones. El peligro, ¿qué tan grande es el peligro?
Entre más grande que sea el hueco, más grande es el peligro. ¿Sí o sí? O entre más, si tiene agua o tiene metales adentro, algunas materiales cortopunzantes, más el peligro del riesgo es mayor. Y la probabilidad, bueno, si el hueco está en un pedacito de la calle, el riesgo es menor. Eso tiene un valor, hay una tabla. Pero si el hueco es más grande, está, ocupa la mitad de la calle, usted tiene más probabilidad de irse en el hueco. Así pasa en la industria de alimentos y así pasa en la industria farmacéutica. Podemos evaluar tanto el peligro como el riesgo, tanto su probabilidad como la severidad, o sea, el daño que produce. Eso lo podemos evaluar. Los tipos de peligro dijimos que eran los biológicos, los químicos y los físicos. Ahí tenemos ejemplos microbiológicos. Están las bacterias patógenas, los hongos. Las bacterias que no son patógenas pueden servir como indicadores, como indicadores. Si hay presencia de bacterias no patógenas, podemos decir, hombre, esto es un indicador importante porque puede haber otras bacterias y no las hemos detectado. Están los hongos, que es mucho más importante que los hongos son las micotoxinas. Las toxinas que ellos producen son muy peligrosas. Los virus, los parásitos, los protozoarios son los microbiológicos. Los químicos, los productos de limpieza. Limpiamos una máquina envasadora de un jarabe y no la limpiamos bien al final, no le sacamos el desinfectante, la sustancia sanitizante. Y resulta que eso puede hacerle daño a una persona que ingiera esas trazas de esos productos de limpieza. Los pesticidas también, porque a veces cuando hacen fumigación, ¿sí? Que no debe ser dentro de los procesos, pueden quedarse o esparcirse por el ambiente. Están los alergenos y las toxinas que elaboran todo lo que son las bacterias y los hongos. Los metales pesados que hoy día pues están ocasionando tantos problemas de intoxicación y ha tocado ponerles límites de aceptación, que no quiere decir que es bueno, porque los metales pesados son malos, pero tienen un límite que se les colocó como para decir de ahí ya no más, pero ellos pueden ser acumulativos, se pueden acumular en nuestro cuerpo y si usted sigue tomando algo que tiene metales pesados y está dentro del rango, se le pueden ir acumulando, por ejemplo, el mercurio y al final le puede producir un hidragirismo y usted no sabe por qué. Los nitritos, ¿sí? Los nitritos muy presentes en todos los productos embutidos cárnicos. Las hormonas que hoy se utilizan también para engordar a los animales, es también muy peligrosa. Los antibióticos, sobre todo en la leche, ¿no? Porque a los, a los, eh, a las reses, a las vacas, les administran antibióticos y esos animales hay que retirarlos del ordeño. Entonces, esos controles a veces se pierden. Los componentes no poliméricos de los envases. Para esto se ha implementado una norma en Colombia y a nivel mundial, porque todos estos envases, estoy hablando de envases para alimentos y la industria farmacéutica contienen unas sustancias como los talatos que pueden, eh, pueden representar peligros porque ellos migran del plástico o del empaque de aluminio o metálico, eh, migran, hacia al medicamento o el alimento. Y estos talatos y estas sustancias, como los bifenoles, se están comportando como disruptores hormonales. Es decir, que cuando uno eh, ingiere productos que vienen en envases plásticos que no están siendo controlados y le están adicionando estos componentes, eh, ellos van a hacer un efecto hormonal como si fuera una hormona en nuestro cuerpo. Eso está plenamente comprobado.
Eso está en los estudios de HACCP a nivel mundial, de la ONU. Entonces hay mucha información al respecto, incluso en el INVIMA hay varias normas de control sobre la migración de estos productos, estas sustancias en los envases plásticos, metálicos y de cartón. Y lo físico, pues pueden ser mm, eh, pedazos, digamos, micro pedazos de vidrio, metales, piedras, maderas, plásticos, hilos, plagas que que pueden colar y pueden ir a contaminar un producto farmacéutico. Todos estos peligros, pues normalmente en nuestro argot son llamados pirógenos. Las fuentes de contaminación eh, de estos pirógenos son la materia prima, es la principal. La materia prima, por eso hay que recibirla, no que tiene certificado de calidad, no, pues hágale de vez en cuando una verificación, un análisis, a ver si es verdad que tiene esos parámetros, que cumple con las especificaciones, los envases y material de empaque. Sí, tengo mucha experiencia con esto porque a veces los envases trabajando en algunas empresas, hemos ido a reclamar a la empresa que produce el envase y le decimos, mire, es que el envase viene con microorganismos que nos está dañando el producto. Y dice, "Pero es que yo no hago alimentos, yo lo que hago son envases. Esa responsabilidad no puede ser así. Y para eso hay una norma ya en Colombia y que el INVIMA pues está al frente de eso. En los equipos y utensilios que a veces son mal lavados o equipos no adecuados que forman un film de bacterias y entonces se acumulan allí, es muy difícil de destruir ese film. El ambiente, que puede ser el agua y el aire, son medios de contaminación también. Acuérdense que el aire circula por todas partes. Las personas también circulan de un lado a otro llevando a la contaminación. Allí viene el personal de fabricación, que es muy difícil de controlar porque ellos deben tener una buena capacitación para mostrarles a ellos lo importante de controlar la carga microbiana en todo su cuerpo y en todos los comportamientos que ellos tienen dentro de una planta farmacéutica. Miren estos datos importantes sobre bacterias, microorganismos. Se estima que el planeta Tierra como mínimo tiene 5 nonillones de bacterias. Eso no cabría, ese número no cabe aquí en la pantalla del computador. También se dice, los científicos, que un gramo de tierra contiene aproximadamente 40 millones de bacterias, que un mililitro de agua dulce, ¿sí? De un lago, de un río, puede contener más de 1 millón de ellas. Este otro dato muy importante porque parece que fuera muy simple o común o normal. Un estornudo puede tener aproximadamente 200 millones de microorganismos. La piel, una piel que normalmente nosotros tenemos una flora bacteriana o microbiana en nuestra piel. Algunas actúan como protectoras de de la parte corneal de la epidermis, de la piel, pero otros sí invaden y pueden formar alteraciones, infecciones y todo eso. Un centímetro de piel aproximadamente puede tener 1 millón de bacterias. La Escherichia coli, por ejemplo, eh, se multiplica logarítmicamente. Esto más o menos para decirle que en 1 minuto una bacteria se dobla en dos, se divide, ¿sí? No, porque es asexual su multiplicación. Pero en el siguiente minuto se vuelve a doblar y ya tenemos cuatro. Y en el siguiente minuto se vuelve a doblar y ya tenemos ocho. Y si tiene la temperatura adecuada, el alimento adecuado, el agua adecuada, eh, la luz adecuada, pues más fácil. La temperatura no es un desafío para las bacterias porque han encontrado bacterias que resisten la congelación, que resisten las altas temperaturas.
Y las bacterias pueden sobrevivir a condiciones extremas, ya eso se ha demostrado plenamente. La contaminación, la contaminación en una planta de alimento como una planta de productos farmacéuticos puede venir em, por los peligros microbiológicos, puede venir por las materias primas, como lo dijimos ahora, pero hay que considerar también el fraude alimentario, el fraude de los alimentos. Hay mucha falsificación, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Eso también entra a analizar hasta. En la industria farmacéutica encontramos, esto es un dato de la ONU, y que encontramos que los tres grandes microorganismos que están presentes casi siempre en los procesos farmacéuticos de industria farmacéutica son la Salmonella SCP, la Listeria monocytogenes y la Escherichia coli patógena, o sea, la STEC, ¿sí? Esa que es la productora de una toxina que se llama chiga. Oye, el Esa man ese es el novio tuyo, el man. es la patógena. Quiero no quiere vida. ¿Qué man? Por allí el amigo Jairo tiene el micrófono abierto. Listo. Ok. Bueno, además de los 5 pasos preliminares, antes de empezar el sistema de inocuidad a implementarlo, este sistema, también tenemos unos principios. Estos son los principios básicos del sistema HACCP. El primer principio es realizar un análisis de peligro. El segundo es determinar los puntos críticos de control. Es decir, ¿dónde vamos a controlar? Porque si algo no me está dañando el producto, ¿yo para qué voy a hacer control allí? El tercer principio es establecer los límites críticos para cada punto de control crítico. Establecer un sistema de monitoreo. El quinto, establecer acciones correctivas. El sexto, establecer procedimientos de verificación. Y el principio 7 es establecer un sistema de documentación. Todo debe estar documentado como en cualquier sistema de gestión. Entonces vamos a explicar brevemente todo esto para no confundirnos, pero no vamos a ampliar porque esto, este curso de inocuidad generalmente lo realizamos con entidades del Estado, lo realizamos en 30 horas. Entonces es imposible, pues, en 45 minutos dar toda esta información. Como dije yo al principio, esto es sembrar en una motivación a la empresa de la industria farmacéutica en Colombia, a la industria farmacéutica en Colombia, es esa idea de implementar el HACCP en la producción de medicamentos. ¿Cómo se realiza un análisis de peligro? Bueno, lo primero que hacer es un listado de todo el equipo, es el que va a hacer todo el proceso. El equipo se reúne y comienzan a hablar y analizar todo el proceso y van anotando todos los peligros que sean posibles. Luego tienen que analizar la probabilidad de ocurrencia de esos peligros y analizar qué tan severo, o sea, qué tanto daño hacen si alguien consume medicamentos que tiene Escherichia coli. Y de último, ya cuando definan cuáles son los que sí van a considerarse como puntos, como peligros del proceso, hay que establecer unas medidas preventivas, o sea, para que no contaminen el medicamento en el proceso. O sea, medidas preventivas. Aquí no hay corrección. Medidas preventivas o acciones correctivas, que es cuando si la gráfica va mostrando que va más o menos en este nivel, se mueve un poquito hacia arriba, hacia abajo, pero de pronto se sube, ya ahí tienen que aplicar las medidas correctivas que definieron en el análisis de peligro. Bueno, cómo se determinan cuáles son los peligros que tiene ese proceso? Ya tenemos un listado como de 20, de 20 peligros. Entre esos están la salmonela, está la Escherichia coli, están pedazos de vidrio, están toxinas de alguna materia prima que viene y que puede presentar una toxina de algún hongo.
que tenemos como 10, 12 o 15 peligros. Esos peligros se someten a unas tablas que antes eran con colores. Ya desde hace varios años se optó por que sean valores numéricos. Incluso los valores numéricos se los podemos dar nosotros en la industria farmacéutica, de acuerdo a consideraciones científicas que encontremos en base a la ONU o de documentos científicos comprobados, bueno, o informaciones comprobadas, digamos. Em, vamos a analizar la severidad. La severidad puede ser alta, media o baja. Y eso está definido y se le dan unos valores. O sea, la severidad puede ser alta, media o baja. Si a mí me parece una Escherichia coli en un proceso, ahí tengo la posibilidad, porque ya en otras empresas se ha presentado, porque en mi empresa hace 2 años se presentó y porque la documentación de la ONU dice que este es frecuente, entonces yo tengo que considerar que la Escherichia coli patógena puede presentarse en mi empresa. ¿Por qué? Porque vienen bultos a veces sucios con algún material de empaque y eso genera una contaminación si no se desinfecta. Entonces es posible. Entonces, si es Escherichia coli, señores, la Escherichia coli no puede tener una severidad baja, es alta, porque puede producir la muerte. Si algo produce la muerte, es alta. De todas maneras, guía. Hay una guía y existen estas tablas. Esta es la tabla de severidad. Y ahora tenemos aquí la tabla de la probabilidad. La probabilidad se establece. Hay diferentes tablas. Yo esta es la que uso. Y esta tiene, para la probabilidad, tiene 4 niveles. Entonces, la probabilidad de que ocurra, de que se presente, porque la severidad es el daño que pueda producir si alguien consume una pastilla que lleva un hongo, ¿sí? Aquí es la probabilidad de que ese hongo se presente. Solo le podemos marcar como 1, 2, 3 o 4. Eh, hicimos un diagrama de flujo. En ese diagrama de flujo, entonces se opta por marcar cuáles son los puntos críticos de control. ¿Cómo sabemos que un punto crítico puede ser un punto crítico de control? Es diferente. Un punto crítico, por ejemplo, el punto crítico es un termómetro. ¿Por qué es el termómetro? Porque es que la temperatura con que se eh, pasteriza o se esteriliza es 98 grados por 3 segundos, por 4 segundos. Pero resulta que ese termómetro puede fallar, es un punto crítico. Y ya nosotros vimos que la Escherichia coli puede estar presente y ella puede resistir esa. Entonces, ese termómetro se establece como un punto crítico de control. Hay que hacerle control, ¿sí? ¿Y quién le hace control? El equipo. El equipo, además de control de calidad hace tenemos que separar eso, que no les había dicho. El control de calidad hace su análisis del proceso independiente, pero el equipo de inocuidad hace su seguimiento, su control, según el programa establecido de inocuidad. Son dos cosas. ¿Cómo se define cuándo es un punto crítico de control? Con un árbol de decisiones. No vamos a explicar aquí cómo funciona porque nos vamos a demorar toda la noche porque son muy complicados. Bueno, no es tan complicado, pero sí tiene su demora por la explicación. Entonces, un árbol de decisiones que normalmente es este es el que yo uso, pero hay como 10, 15, 20 a nivel mundial. Yo uso este. Eso es como cuando usted se mete por un camino y está buscando una dirección, la finca de fulanito. Entonces usted le dicen, mire, en la próxima Y coja a la izquierda. Usted en la próxima Y coge a la izquierda, pero encuentra que ve que llega a una parte donde hay 4 caminos diferentes y va alguien caminando por ahí y le dice, oiga, yo voy para tal parte, ¿por dónde cojo? Vea, tome el segundo camino. Eso es igual que un árbol de decisión. ¿Sí? A nosotros se nos presentan en la vida muchos árboles de decisiones y incluso para estudiar una carrera,
para escoger una empresa de donde voy a trabajar. Entonces, esto es un ejemplo de árbol de decisión que al final me va a decir si es si el punto de control que yo dije donde había un peligro es punto crítico de control o no. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿sí? De ejemplos de puntos de control que se pueden convertir en puntos críticos de control. Ya tenemos sifones, angeos, termómetros, manómetros, trampas de ratas, trampas de cebo, preparaciones de desinfectantes o sanitizantes, procesos de lavado, en fin. Y en la tabla que tenemos al lado encontramos el peligro. Mire que el peligro es una enterobacteria patógena, patógena, porque si no es patógena, es indicadora. Nos puede indicar de que ahí puede haber contaminación. Pero la patógena es la que tenemos que controlar. Eh, y si es patógena, donde aparezca, hay que controlarla. Entonces, si aparece, ahí están los límites al final, en la tercera columna, y es en el proceso del pasteurizador. El pasteurizador se convierte en el punto de control crítico. Ahí está el punto de control crítico, porque se puede presentar allí si la temperatura de pasteurización no se aplica en los grados establecidos y en el tiempo adecuado, puede generar una contaminación. A partir de esto, pues tenemos que establecer unos límites críticos y eso es lo que nosotros lo expresamos en una gráfica. Y eso es lo que les estaba explicando. Si la gráfica se está moviendo normal. Aquí vemos que hay un punto que se está bajando. Sí, está llegando el límite de control. No podemos esperar que llegue el límite de control inferior. Hay que aplicarle las acciones correctivas que se generaron cuando se ideó o se diseñó el programa de inocuidad con el equipo de inocuidad. Eh, otro, otra, Otro principio es establecer un sistema de monitoreo. Este sistema de monitoreo es diferente al de control de calidad. Vuelvo y se los digo, el control de calidad hace su gestión, hace sus mediciones. El equipo debe hacer otras, ¿sí? Debe hacer otras, porque en eso consiste, en verificar que el proceso está funcionando bien. Como quinto principio es establecer acciones correctivas. Entonces, si yo tengo un peligro y ese peligro me puede causar cada inconveniente, debo crear una o dos acciones correctivas, no correcciones, porque correcciones es lo que acostumbramos a hacer en el control de calidad. El control de calidad nos dice, vea, el producto que usted sacó allá al final se dañó, está dañado, hay que botarlo. HACCP te dice, mire señor, si usted no controla este proceso en esta parte, va a tener un producto de mala calidad, va a tener un producto con contaminación. Sexto principio, establecer procedimientos de verificación. Entonces hay que verificar, hay que vigilar y validar todo lo que está haciendo el sistema. Ya hicimos un monitoreo, vimos que sí, la temperatura está en tantos grados, el tiempo que se está usando es de 3 segundos, que está dando un pH de tanto, todo eso es el monitoreo que lo puede hacer también control de calidad, pero nosotros el equipo HACCP lo hace sobre los puntos de control solamente, los puntos de control críticos establecidos. De tal manera que los procedimientos de verificación pueden ser la revisión de los registros. Venga, vemos los registros, cómo están dando. Revisemos la calibración de los equipos. Esta balanza donde está empezando el principio activo, mire que está presentando problemas. Dice que 3 gramos, pero lo llevamos a otra balanza y dice que son 2 gramos. Estamos adicionando menos. Podemos hacer una auditoría interna. Una auditoría interna es parte de establecer verificación. Podemos hacer la revisión de los PQRS, de las quejas que recibimos
de las recomendaciones que recibimos del medicamento, o sea, de ese programa de farmacovigilancia que se aplica en todos los hospitales y clínicas del país. Análisis de los desvíos y de las acciones correctivas, ¿no? Que yo ayer me enteré de que se reúne el equipo y pues a la reunión a que se debe, ayer hubo un desvío allí, casi estaba llegando al límite superior, entonces estamos analizando el tema, bueno, ¿y qué hicieron? No, se hizo la acción correctiva número 2, de las 4 que tenemos, se hizo la 2 y fue efectiva. Eso es verificación, el procedimiento de verificación. Podemos hacer un muestreo. No es que yo en ese punto estoy viendo que varias veces se ha presentado que hay crecimiento de algunas bacterias no patógenas. ¿Por qué no hacemos nosotros un muestreo diferente? Mandemos la muestra a la calle, a un laboratorio externo. Eso es verificación. Este es un programa que en la industria farmacéutica puede ser muy útil. Y finalmente, pues hay que establecer un sistema de documentación. Todo hay que documentar, lo que no está escrito no existe prácticamente. Hay que tener un manual, los procedimientos, los formatos, no exagerar en los formatos. Hay empresas que uno encuentra, hasta tienen un cuarto lleno de puro formato, tienen un formato hasta para ir al baño. Entonces no se puede de esa manera. Hay que ser muy concretos y específicos con, con lo que se quiere, porque llegamos al punto de fastidiar a los trabajadores con cosas que son innecesarias. Y también de esto tienen algunos auditores tienen influencia porque a veces no quieren ir al proceso, sino quieren todo solamente revisar papeles, muéstrame esto, muéstrame el otro, muéstrame el otro. Y entonces hay la tendencia de engañar al auditor, ¿sí? Porque como pide puro papel y sabemos que él siempre que viene no va al proceso. Y esto debe ser más de proceso, con el documento en la mano, insisto, que, que de oficina. Bueno, y finalmente se llena una matriz del análisis, ¿no? Ahí está la etapa, el tipo de peligro, el peligro, y si es severo, si es probable que ocurra, el riesgo si es alto, es bajo, la justificación. Entonces, la justificación fácil, si es Escherichia coli, busque qué produce la Escherichia coli. Produce diarrea, produce dolor de cabeza, produce intoxicación, pues, muerte. El 5% de las personas que son contaminadas por Escherichia coli se mueren. Y el árbol de decisiones que le dio, bueno, en el punto uno dio sí, en el otro dio no, en el otro sí, no. Y al final se define como punto crítico de control, que se establece como punto crítico de control y de una vez se tienen que crear las medidas preventivas y de control. Bueno, aquí llegamos al final. Muchas gracias. Sus apreciaciones, preguntas, dudas, inquietudes. De parte del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, le agradecemos a todos los participantes. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias. Muy completa la charla, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema Hazard y la visión para la aplicación en el sector farmacéutico. Indudablemente que tiene muchísimo por ser útil en el sector farmacéutico. Acá nuestro colega Alfredo hace una pregunta. ¿Qué relación existe entre el modelo de gestión del riesgo aplicado en la industria farmacéutica y el sistema Hazard? El sistema HACCP es un sistema muy completo, sí, es muy completo. A diferencia del sistema de riesgo que se aplica normalmente en una industria farmacéutica, no cobija todos estos principios. Sí, aquí hay la formación partiendo de la base de que hay la formación de un equipo que trabaja para esto. Sí, en una aplicación solamente del programa de riesgo normal, no hay equipo HACCP. Y aquí sí lo hay. El equipo hace su trabajo independiente al Departamento de Control de Calidad o de Garantía de Calidad o de Seguridad del Producto. Lo hace independiente.
Entonces, esa es la diferencia. Todo esto hay que cumplirlo, los 5 pasos preliminares y los 7 principios. En el programa que se aplica normalmente de riesgo no está cobijado todo de esta manera. Muchas gracias, Edgardo. Acá pues te dan las gracias algunos de de los asistentes, Paula, Magali, eh, Muchas gracias Gladys, ¿sí? Te por están la dando asistencia y por la... felicitaciones y gracias por la actualización. Acá hay una segunda pregunta de nuestro colega Carlos Alberto García. Estimado Sí, Edgardo, un placer. Este modelo, ¿cómo nos podría ayudar en otros escenarios, como por ejemplo centrales de mezclas? claro que sí. Es que este sistema es un sistema de gestión. El sistema de gestión de calidad de ISO 9000, usted lo aplica donde quiera. Igualmente, el sistema HACCP, que es el sistema de inocuidad ISO 22000, es creado para alimentos, usted lo puede aplicar donde usted quiera. El ejemplo que le puedo dar es que eh, la Toyota en Japón lo está aplicando hace 3 o 4 años para la fabricación de vehículos. Tiene puntos de control establecidos en el proceso de la fabricación de los vehículos. Entonces lo podemos aplicar en cualquier parte. Solamente hay que hacerle una adaptación. Y la persona interesada debe, pues, meterse en esto, estudiar un poco el sistema, cómo es, y aplicarlo. Y aplicarlo es totalmente, es muy sencillo, porque, pero lo difícil de esto es la voluntad y cumplir con todos los procedimientos. Eso es lo dificultoso. Pues con tu venia, Edgardo, complemento. Ocurre que el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control forma parte de lo que es la gestión de riesgo y que la podemos aplicar en cualquier subsector, incluyendo especialmente farmacéutico. Recuerden que los alimentos, dietarios, dispositivos médicos y demás son productos farmacéuticos. Sí, señor. Entonces, una de las herramientas que se utiliza en el hazard tiene que ver con las matrices de análisis de riesgo, que hay varias, Ujú, ¿sí? Entonces, la típica y la más usada es el AMEC, ¿sí? El análisis modal de ellas, que ujú, nos va sí, a permitir ir estableciendo los niveles de severidad, ocurrencia, detectabilidad para aplicar esas matrices de riesgo. Está el AMEC, está, bueno, el árbol de decisiones, también se puede combinar con los 5 por qué WH2, entre otras diferentes matrices que se pueden asociar. Entonces uno lo que hace, pues obviamente primero, como bien explicaba Edgardo, está la parte de los prerequisitos y luego la implementación de las diferentes herramientas o matrices para análisis de riesgo. Siempre el hazard tiene la ventaja de que su enfoque es sistémico, es integral, es a lo largo de todo el proceso y eso hace que uno pueda aplicar una buena gestión de riesgo y de hecho, eh, ahorita Edgardo mencionaba la ISO 9000, la ISO 31000, que es de gestión de riesgo, también va de la mano con la aplicación de las matrices y los criterios del hazard hacia el sentido de la prevención, que es lo principal, sí, la calificación y la prevención. La calificación y la identificación de riesgo y la prevención de este tipo de peligros. sí, Entonces, así por es. acá están preguntando precisamente, Paula, pregunta cuáles son las matrices de probabilidades. Bueno, no son como tal matrices de probabilidad. Bueno, sí, que usas para seleccionar los puntos de control, ¿sí? ¿Cuántos controles seleccionas máximo? Son esas dos preguntas en una sola, Edgardo, ¿sí? Puntos de control que son diferentes a los puntos críticos de control y cuántos
controles se que seleccionan definir de manera el máxima? equipo de trabajo, el equipo de inocuidad o de hazard. Ellos tienen que revisar toda la planta, toda la línea, no toda la planta, sino esto, el hazard se aplica por línea de producción. Analizar todo y entre entre los operarios, entre la persona de calidad, el de producción, todo el equipo, tienen que ir analizando temas parte por parte del proceso. Por eso hay que hacer un diagrama de flujo, porque en el diagrama de flujo les va a tocar colocar dónde están los puntos de control. Ellos van analizando incluso con mantenimiento, el departamento de mantenimiento, todos en conjunto van diciendo, y control de calidad o aseguramiento de la calidad va diciendo, mire, aquí se nos presentó una vez una contaminación con lactobacillus. Eso lo van anotando. Entonces, un posible punto de control, un posible punto de control. Cuando ya hagan un listado, por ejemplo, que tienen 15 puntos de control, que por aquí hay sitios donde aquí está una diapositiva donde están los posibles puntos de control que pueden existir en una industria. Cuando ya tengan esos 15, encontraron 15 puntos de control, ahora tenemos que saber cuáles son puntos críticos de control. Cuando decimos crítico es porque en ese punto de control puede presentarse un peligro que puede contaminar el medicamento, ya sea físico, microbiológico o químico. Cuando ya tenemos esos puntos de control casi establecidos, los pasamos por una, ya han sido valorados, primero hay que valorarlo con una tabla, y con la tabla esta que está aquí de probabilidad, para saber si es posible que suceda. Y también la severidad para ver si tienen alta severidad, media o baja. Si ellos al final te dan, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, hay por decir que hay un microorganismo, no vamos a decir el nombre, un microorganismo que está en el proceso. Y encontramos que averiguando el nombre del microorganismo, produce una enfermedad muy seria donde puede producir la muerte. Entonces lo colocamos como alta. De la parte media y baja, si ven ahí que la borramos. ¿Ok? Ahí está borrada. Entonces la alta es 3, 4 y 4. Ahora, esa es la severidad. Posiblemente puede ser baja, media o alta. Y ahí está la puntuación por medio de estas tablas. Hay muchas tablas que se pueden utilizar. Esta es una de las tantas que hay. Ahora pasemos a la probabilidad. Entonces la probabilidad es que si se presenta, se puede presentar porque las empresas, entonces se ve la historia, ¿sí? La información de la ONU, la información de las otras empresas similares, la estadística de nosotros de todos los años pasados en esta empresa y vemos que sí se puede presentar, se ha presentado varias veces. Entonces podemos decir que la probabilidad de ocurrencia es alta. Entonces borramos la baja y la media y nos quedaría alta. 4. Ese, ese peligro de esa bacteria, ese peligro de esa bacteria que puede ser, eh, digamos, una escherichia o puede ser, no sé, cualquiera, escherichia coli, por ejemplo, dio una puntuación de 4. Ese 4 nos indica que es un peligro significativo, un peligro significativo. Ahora, ¿cómo sabemos que lo podemos convertir a donde ella se presente en punto crítico de control? Lo hacemos con un árbol de decisiones, que hay miles y miles de árboles de decisiones. Este es el que yo uso normalmente. Y al final, si cumple con todo lo que dice aquí, ¿punto de control crítico o no es punto de control crítico? ¿Listo? Por acá
Le voy a dar la palabra al colega Wilson Rincón, que tiene el micrófono para que formule tu pregunta y luego vuelvo al chat donde hay otras. Ok, ¿me escuchas? Sí, claro, sí, Sí, Wilson. señor. ¿Tiene algo de eco? Pues, Sí, toda la charla la he escuchado con eco, no sé por qué. ¿Me escuchas, Ricardo? Sí, claro, te escucho, Wilson. Bueno, un abrazo, hermano, gracias por invitarme. Hombre, Ah, a la orden. yo tengo una confusión, será, no sé, en qué momento, yo entiendo todo el proceso para la producción de alimentos, pero Sí. ya trasladándolo a la producción de medicamentos, ¿en qué momento el proceso se separa del control de calidad? Porque, por ejemplo, en la producción de un producto estéril, por ejemplo, un inyectable o algo así, el control de la inocuidad está intrínseco en el proceso, ¿no? Es, vamos a ver, por ejemplo, flujo laminar, luz ultravioleta, etcétera. Habrá otros procesos más modernos ahora. Yo tengo muchos años colega, como disculpe, no laboratorio. se le entiende mucho. Creo que es mejor que lo escriba en el chat porque Bueno, además yo tiene el le, sonido de fondo. yo le entendí lo siguiente, Adelante. Yasmín, y él dice que en qué momento se separa el control de calidad con el sistema de inocuidad. Eh, Porque es que la inocuidad es para eso, para hacerle seguimiento y controlar la inocuidad. Y el control de calidad controla inocuidad, pero también controla calidad. Por ejemplo, en el sistema de inocuidad, el equipo no te va a controlar el lote, el número del lote salió errado, la etiqueta está saliendo con un color diferente. Eso lo hace control de calidad. Sí. Y si queremos implementar un sistema que sea muy, pero muy eficiente, tenemos que hacerlo con un equipo aparte que controle solamente la inocuidad. Esa es la separación. Pero prácticamente se comparte la información. Si control de calidad hizo un análisis hoy y el producto debe presentar un pH de 7, un rango de 6.5, 7.5 y presentó 7, ¿sí? Eso lo hizo control de calidad. Pero yo como equipo, con mi equipo de Hazard, yo puedo repetir ese, no porque dude, sino porque quiero verificar que eso esté así. Entonces puedo repetir ese análisis en otro pHímetro o con otro sistema. Lo puedo repetir. Eso es, ahí está la separación. Pero no quiere decir que trabajen separadamente. Trabajan paralelamente y están totalmente en comunicación. Ok, gracias. Bueno, acá te dice Danilza, muy interesante el tema, Edgardo, gracias por tu interesante charla, Federman, Domingo, importante la charla, Adolfredo. ¿Este sistema es aplicable exclusivamente al proceso productivo? Creo que tú mencionabas ahorita algo del control de calidad. ¿Tienes eh, algo adicional, datos sobre este tema? Que si Este, es este sistema de gestión es aplicable a la productividad solamente, sí. Producción de lo que usted quiera. Se viene aplicando en alimentos, se ha extendido a otras, digamos, otros sectores industriales, como ya expliqué, en vehículos, en la fabricación de vehículos. Entonces, por eso la inquietud mía, ¿por qué no la podemos aplicar en industria farmacéutica cuando es un sistema de gestión muy completo y muy sencillo de aplicar? Entonces lo podemos aplicar en cualquier sistema productivo. exactamente y se puede coordinar con y la matriz de Ichikawa, por ejemplo. También se puede con Con todo eso todas. todo eso es Es importante hasta con un bastante DOFA. completo y muy práctico. Todas esas son Entonces, herramientas necesarias. exacto.
Por se acá pueden no veo utilizar. más preguntas, no veo más manitos levantadas, solo mensajes de gratitud, especialmente de todos los colegas que nos acompañaron esta noche. Si no hay más preguntas, ni manitos levantadas, entonces, Edgardo, muchísimas gracias. Hay que Con mencionar, mucho por si gusto. en algún momento lo olvidé. Edgardo es el presidente de nuestra unidad regional Atlántico, ¿sí? Entonces, del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, hoy estuvo la Regional Atlántico como regional invitada. Entonces, Edgardo, con la dinámica de gratitud y de incentivar también a que otros colegas apoyen esta actividad, en los jueves farmacéuticos te hacemos la entrega, estaremos enviándote. Ahorita lo hago vía WhatsApp, que es más rápido. Este certificado por tu destacada participación como conferencista en este espacio de formación continua de los jueves farmacéuticos con tu charla de Hazard aplicado a la industria farmacéutica. De verdad, muchísimas gracias y, Alfredo, un placer saludarte. Lo de los certificados lo hemos implementado desde este año, pero con mucho gusto te hago llegar el que tú fuiste conferencista, me refiero a Alfredo, con el tema de las técnicas analíticas Raman aplicadas al control de calidad. Entonces, no hay problema. Tranquilo. Alfredo. Entonces, Edgardo, muchísimas No, gracias, gracias a ustedes, compañeros. a ti, Yasmín, por liderar este programa de juego farmacéutico tan interesante para el gremio a nivel nacional y mundial, porque tenemos colegas colombianos en todas partes. Muchas gracias. Así es, y bueno, yo les cuento algo muy chévere que eh, mm, me han confirmado. Hay colegas que sus sesiones de docencia la hacen con clases de jueves farmacéutico, con las grabaciones y también programas de capacitaciones en algunas IPS y empresas nos están solicitando los permisos para utilizar las grabaciones. Entonces, las grabaciones de los jueves farmacéuticos están en el canal de YouTube de la Unidad Regional Valle. Y suscríbanse, activen la campanita y les va a llegar la notificación cuando subamos las grabaciones. De hecho, también encuentran en el canal de YouTube, pero ya no de la regional, sino del colegio, el primer encuentro nacional de directores técnicos de INVIMA. Ahí pueden encontrar toda la jornada de lo que se dio en el marco de este importante evento. Entonces, muy, muy importante. Y bueno, me resta solamente, acá, Don Wilson desde Toronto, muy bien, desde Canadá. Excelente. Entonces, los compañeros que quieran ser conferencistas de jueves farmacéuticos, por favor, nos pueden escribir por interno y me resta invitarlos para el próximo jueves con la conferencia de la colega Raiza López sobre BPM, BPL y y las prácticas de distribución en la experticia de cómo convertir los hallazgos y desviaciones de INVIMA en oportunidades de crecimiento de la empresa. Entonces, nos vemos el próximo jueves en Jueves Farmacéutico. Nos vemos. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias.